El deseado de todas las gentes, capítulo 74. Getsemaní. En compañía de sus discípulos, el Salvador se encaminó lentamente hacia el jardín de Getsemaní. La luna de Pascua, ancha y llena, resplandecía desde un cielo sin nubes. La ciudad de tiendas para los peregrinos estaba sumida en el silencio. Jesús había estado conversando seriamente con sus discípulos e instruyéndolos, pero al acercarse a Getsemaní, se fue sumiendo en un extraño silencio. Con frecuencia había visitado ese lugar para meditar y orar, pero nunca con un corazón tan lleno de tristeza como esta noche de su última agonía. A lo largo de toda su vida en la tierra, había caminado a la luz de la presencia de Dios. Mientras se hallaba en conflicto contra hombres inspirados por el mismo espíritu de Satanás, pudo decir: el que me envió, conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. Pero ahora le parecía estar excluido de la luz de la presencia sostenedora de Dios. Ahora se contaba con los transgresores. Debía llevar la culpabilidad de la humanidad caída. Sobre el que no conoció pecado, debía ponerse la iniquidad de todos nosotros. Tan espantoso le parece el pecado, tan grande el peso de la culpabilidad que debe de llevar, que está tentado a temer que quedará privado para siempre del amor de su Padre. Sintiendo cuán terrible es la ira de Dios contra la transgresión, exclama: mi alma está muy triste hasta la muerte. Al acercarse al jardín, los discípulos notaron el cambio que se había producido en su maestro. Nunca antes lo habían visto tan completamente triste y callado. Mientras avanzaba, esta extraña tristeza se iba ahondando, pero no se atrevían a interrogarlo acerca de la causa. Su cuerpo se tambaleaba como si estuviese por caer. Al llegar al jardín, los discípulos buscaron ansiosamente el lugar donde solía retraerse para que su maestro pudiese descansar. Cada paso que daba le costaba un peso, un penoso esfuerzo. Dejaba oír gemidos, como si estuviese sufriendo bajo la presión de una terrible carga. 2 veces lo sostuvieron sus compañeros, o habría caído al suelo. Cerca de la entrada al jardín, Jesús dejó a todos sus discípulos, menos a 3, rogándoles que orasen por sí mismos y por él. Acompañado de Pedro, Santiago y Juan, él entró a sus lugares más retirados. Esos 3 discípulos eran los compañeros más íntimos de Cristo. Habían contemplado su gloria en el monte de la transfiguración. Habían visto a Moisés y Elías conversar con él. Habían oído la voz del cielo. Y ahora, en su grande lucha, Cristo deseaba su presencia cerca de él. Con frecuencia habían pasado la noche con él
en este retiro. En esas ocasiones, después de unos momentos de vigilia y oración, se dormían apaciblemente a corta distancia de su maestro, hasta que los despertaba por la mañana para salir de nuevo a trabajar. Pero ahora él deseaba que ellos pasasen la noche con él en oración. Sin embargo, no podía sufrir que aún ellos presenciasen la agonía que iba a soportar. Dijo: quedaos aquí y velad conmigo. Fue a corta distancia de ellos, no tan lejos que no pudiesen verlo y oírlo, y cayó postrado en el suelo. Fue a corta distancia de ellos, no tan lejos que no pudiesen verlo y oírlo, y cayó postrado en el suelo. Sentía que por causa del pecado estaba siendo separado de su Padre. El abismo era tan ancho, negro y profundo, que su espíritu se estremecía ante él. No debía ejercer su poder divino para escapar de esa agonía. Como hombre, debía sufrir las consecuencias del pecado del hombre. Como hombre, debía soportar la ira de Dios contra la transgresión. Cristo asumía ahora una actitud diferente de la que jamás asumiera antes. Sus sufrimientos pueden describirse mejor en las palabras del profeta: levántate, oh espada, contra el pastor y contra el hombre, compañero mío, dice Jehová de los ejércitos. Como sustituto y garante del hombre pecador, Cristo estaba sufriendo bajo la justicia divina. Veía lo que significaba la justicia. Hasta entonces había obrado como intercesor por otros. Ahora anhelaba tener un intercesor para sí. Sintiendo quebrantada su unidad con el Padre, temía que su naturaleza humana no pudiese soportar el conflicto venidero contra las potestades de las tinieblas. En el desierto de la tentación había estado en juego el destino de la raza humana. Cristo había vencido entonces. Ahora el tentador había acudido a la última y terrible batalla. Para esta se había estado preparando durante los 3 años del ministerio de Cristo. Para él todo estaba en juego. Si fracasaba aquí, perdía su esperanza de dominio. Los reinos del mundo llegarían a ser finalmente de Cristo. Él mismo sería derribado y derribado. Pero si podía vencer a Cristo, la tierra llegaría a ser el reino de Satanás y la familia humana estaría para siempre en su poder. Frente a las consecuencias posibles del conflicto, el alma de Cristo estaba embargada con el temor de quedar separada de Dios. Satanás le decía que si se hacía garante de un mundo pecaminoso, la separación sería eterna. Quedaría identificado con el reino de Satanás y nunca más sería uno con Dios.
¿Y qué se iba a ganar por medio de este sacrificio? Cuán irremediables parecían la culpa y la ingratitud de los hombres. Satanás presentaba al Redentor la situación en sus rasgos más duros. El pueblo que pretende estar por encima de todos los demás en ventajas temporales y espirituales te ha rechazado. Están tratando de destruirte a ti, fundamento, centro y sello de las promesas a ellos hechas como pueblo peculiar. Uno de tus propios discípulos que escuchó tus instrucciones y se ha destacado en las actividades de tu iglesia, te traicionará. Uno de tus más celosos seguidores te negará. Todos te abandonarán. Todo el ser de Cristo aborrecía este pensamiento. Traspasaba su alma que aquellos a quienes se había comprometido a salvar, aquellos a quienes amaba tanto, se uniesen a las maquinaciones de Satanás. El conflicto era terrible. Su medida era la culpabilidad de su nación, sus acusadores y su traidor, la culpabilidad de un mundo que yacía en la iniquidad. Los pecados de los hombres descansaban pesadamente sobre Cristo, y el sentimiento de la ira de Dios contra el pecado estaba abrumando su vida. Observémoslo, contemplando el precio que ha de pagar por el alma humana. En su agonía se aferra al suelo frío, como si quisiera evitar ser alejado mucho más de Dios. El frío rocío de la noche cae sobre su cuerpo postrado, pero él no le presta atención. De sus labios pálidos brota el amargo clamor: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa. Pero aún entonces añade: pero no sea como yo quiero, sino como tú. El corazón humano anhela simpatía en el sufrimiento. Este anhelo lo sintió Cristo en las mismas profundidades de su ser. En la suprema agonía de su alma, vino a sus discípulos con un vivo deseo de oír algunas palabras de consuelo de quienes tan a menudo había bendecido y consolado, y escudado en la tristeza y la angustia. El que siempre había tenido palabras de simpatía para ellos, ahora sufría una agonía sobrehumana y anhelaba saber que oraban por él y por sí mismos. Cuán sombría le parecía la malignidad del pecado. Era terrible la tentación de dejar a la familia humana soportar las consecuencias de su propia culpabilidad, mientras él permaneciese inocente ante Dios. Pero se sentiría fortalecido si tan solo pudiera saber que sus discípulos entendían y apreciaban esto. Levantándose con penoso esfuerzo, fue tambaleándose al lugar donde había dejado a sus compañeros. Pero los halló durmiendo. Si los hubiese hallado orando, se habría sentido aliviado.
Si hubiesen estado buscando refugio en Dios, para que los agentes satánicos no pudiesen prevalecer sobre ellos, habría sido consolado por su firme fe. Pero no habían hecho caso a la amonestación repetida: velad y orad. Al principio habían estado muy afligidos al ver a su maestro, generalmente tan sereno y digno, luchando con un pesar incomprensible. Habían orado al oír los fuertes clamores del sufriente. No se proponían abandonar a su Señor, pero parecían paralizados por un estupor del que podrían haberse librado si hubiesen continuado suplicando a Dios. No se daban cuenta de la necesidad de velar y orar fervientemente con el fin de resistir la tentación. Precisamente antes de dirigir sus pasos al jardín, Jesús había dicho a los discípulos: todos os escandalizaréis de mí esta noche. Ellos le habían asegurado enérgicamente que irían con él hasta la cárcel y hasta la muerte. Y el pobre Pedro, en su suficiencia propia, había añadido: aunque todos se escandalicen, yo no. Pero los discípulos confiaban en sí mismos. No miraron al poderoso ayudador como Cristo les había aconsejado que lo hiciesen. Así que cuando el Salvador más necesitaba su simpatía y sus oraciones, los halló dormidos. Incluso Pedro dormía. Y Juan, el amante discípulo que se había reclinado sobre el pecho de Jesús, estaba durmiendo. Ciertamente, el amor de Juan por su maestro debiera haberlo mantenido despierto. Sus fervientes oraciones debieran haberse mezclado con las de su amado Salvador en el momento de su suprema agonía. El Redentor había pasado noches enteras orando por sus discípulos para que su fe no faltase. Si Jesús hubiese dirigido a Santiago y a Juan la pregunta que les había dirigido una vez: ¿podéis beber el vaso que yo he de beber y ser bautizados con el bautismo con que yo soy bautizado? No se habrían atrevido a contestar: podemos. Los discípulos se despertaron al oír la voz de Jesús, pero casi no lo conocieron. Tan cambiado por la angustia había quedado su rostro. Dirigiéndose a Pedro, Jesús dijo: Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. La debilidad de sus discípulos despertó la simpatía de Jesús. Temió que no pudiesen soportar la prueba que iba a sobrevenirles en la hora de su entrega y muerte. No los reprendió, sino que dijo: velad y orad para que no entréis en tentación. Aún en su gran agonía, procuraba disculpar su debilidad. Dijo
El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. El Hijo de Dios volvió a quedar presa de agonía sobrehumana y desfalleciente y agotado, volvió tambaleándose al lugar de su primera lucha. Su sufrimiento era aún mayor que antes. Mientras la agonía de alma lo atacaba, era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Los cipreses y las palmeras eran los testigos silenciosos de su angustia. De su follaje caía un pesado rocío sobre su cuerpo postrado, como si la naturaleza llorase sobre su autor, que luchaba solo contra las potestades de las tinieblas. Poco tiempo antes, Jesús había estado de pie como un cedro poderoso, presintiendo la tormenta de oposición que agotaba su furia contra él. Voluntades tercas y corazones llenos de malicia y sutileza habían procurado en vano confundirlo y abrumarlo. Se había erguido con divina majestad como el Hijo de Dios. Ahora era como un junco azotado y doblegado por la tempestad airada. Se había acercado a la consumación de su obra como vencedor, habiendo ganado a cada paso la victoria sobre las potestades de las tinieblas. Como ya glorificado, había aseverado su unidad con Dios. En acentos firmes había elevado sus cantos de alabanza. Había dirigido a sus discípulos las palabras de estímulo y ternura. Pero ahora había llegado la hora de la potestad de las tinieblas. La voz de Jesús se oyó en el tranquilo aire nocturno, no en tonos de triunfo, sino impregnada de angustia humana. Esas palabras del Salvador llegaron a los oídos de los soñolientos discípulos. Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. El primer impulso de los discípulos fue ir hasta él, pero les había invitado a quedarse allí, velando y orando. Cuando Jesús fue a ellos, los halló otra vez durmiendo. Otra vez había sentido un anhelo de compañía, de algunas palabras de sus discípulos que lo aliviasen y quebrantasen el ensalmo de las tinieblas que casi lo dominaban. Pero los ojos de ellos estaban cargados de sueño y no sabían qué responderle. Su presencia los despertó. Vieron su rostro surcado por el sangriento sudor de la agonía y se llenaron de temor. No podían entender su angustia mental. Muchos se asombraron de él, pues tenía desfigurado el semblante. Nada de humano tenía su aspecto. Alejándose, Jesús buscó su lugar de retiro y cayó postrado, vencido por el horror de una gran oscuridad. La humanidad del Hijo de Dios temblaba en esa hora penosa. Ahora no oraba por sus discípulos para que su fe no fallase, sino por su propia alma tentada y agonizante. Había llegado el momento pavoroso, ese momento que estaba por decidir el destino del mundo. La suerte de la humanidad
oscilaba en la balanza. Aún ahora Cristo podía negarse a beber la copa destinada al hombre culpable. Todavía no era demasiado tarde. Podía empujar el sangriento sudor de su frente y dejar que el hombre pereciese en su iniquidad. Podía decir: reciba el transgresor la penalidad de su pecado y yo volveré a mi Padre. ¿Beberá el Hijo de Dios la amarga copa de la humillación y la agonía? ¿Sufrirá el inocente las consecuencias de la maldición del pecado para salvar a los culpables? Las palabras caen temblorosamente de los pálidos labios de Jesús. Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. 3 veces repitió esa oración. 3 veces rehuyó su humanidad, el último y culminante sacrificio. 3 veces repitió esa oración. 3 veces rehuyó su humanidad, el último y culminante sacrificio. Pero ahora surge delante del Redentor del mundo la historia de la familia humana. Ve que los transgresores de la ley, abandonados a sí mismos, deben perecer. Ve la impotencia del hombre, ve el poder del pecado, los ayes y lamentos de un mundo condenado surgen ante él. Contempla la suerte que le tocaría y su decisión queda hecha. Salvará al hombre, sea cual fuere el costo para sí. Acepta su bautismo de sangre, para que por él los millones que perecen puedan obtener vida eterna. Había dejado los atrios celestiales, donde todo es pureza, felicidad y gloria, para salvar a la oveja perdida, al mundo que había caído por la transgresión. Y no se apartará de su misión. Se convertirá en la propiciación de una raza que quiso pecar. Su oración expresa ahora solamente su misión. Si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Habiendo hecho la decisión, cayó moribundo al suelo del que se había levantado parcialmente. ¿Dónde estaban ahora sus discípulos para poner tiernamente sus manos debajo de la cabeza de su maestro desmayado y lavar esa frente desfigurada, en verdad, más que la de los hijos de los hombres? El Salvador pisó solo el lagar y nadie humano estuvo con él. Pero Dios sufrió con su Hijo. Los ángeles contemplaron la agonía del Salvador. Vieron a su Señor rodeado por las legiones de las fuerzas satánicas y su naturaleza abrumada por un pavor misterioso que lo hacía estremecerse. Hubo silencio en el cielo. Ningún arpa vibraba. Si los mortales hubiesen visto el asombro de la hueste angélica, mientras en silencio, pesar, observaban al Padre retirar sus rayos de luz, amor y gloria de su Hijo amado, comprenderían mejor cuán odioso es a su vista el pecado. Los mundos no caídos y los ángeles celestiales habían observado con intenso interés
mientras el conflicto se acercaba a su fin. Satanás y su confederación del mal, las legiones de la apostasía, presenciaban atentamente esta gran crisis de la obra de la redención. Las potestades del bien y del mal esperaban para ver qué respuesta recibiría la oración 3 veces repetida por Cristo. Los ángeles habían anhelado llevar alivio al divino doliente, pero eso no podía ser. No se encontraba ninguna vía de escape para el Hijo de Dios. En esa terrible crisis, cuando todo estaba en juego, cuando la copa misteriosa temblaba en la mano del doliente, los cielos se abrieron. Una luz resplandeció de en medio de la tempestuosa oscuridad de esa hora crítica, y el ángel poderoso que está en la presencia de Dios, ocupando el lugar del cual cayó Satanás, vino al lado de Cristo. No vino para quitar de su mano la copa, sino para fortalecerlo, con el fin de que pudiese beberla con la seguridad del amor del Padre. Vino para dar poder al suplicante divino humano. Le mostró los cielos abiertos y le habló de las almas que se salvarían como resultado de sus sufrimientos. Le aseguró que su Padre es mayor y más poderoso que Satanás, que su muerte ocasionaría la derrota completa de Satanás y que el reino de este mundo sería dado a los santos del Altísimo. Le dijo que vería el trabajo de su alma y quedaría satisfecho, porque vería una multitud de seres humanos salvados, eternamente salvos. La agonía de Cristo no cesó, pero le abandonaron su depresión y desaliento. La tormenta no se apaciguó de ninguna manera, pero el que era su objetivo fue fortalecido para soportar su furia. Salió de la prueba tranquilo y sereno. Una paz celestial se posó en su rostro manchado de sangre. Había soportado lo que ningún ser humano hubiera podido soportar, porque había gustado los sufrimientos de la muerte por todos los hombres. Los discípulos dormidos habían sido despertados repentinamente por la luz que rodeaba al Salvador. Vieron al ángel que se inclinaba sobre su maestro postrado. Lo vieron alzar la cabeza del Salvador contra su pecho y señalar hacia el cielo. Oyeron su voz, como la música más dulce, que pronunciaba palabras de consuelo y esperanza. Los discípulos recordaron la escena transcurrida en el monte de la Transfiguración. Recordaron la gloria que en el templo había circuido a Jesús y la voz de Dios que habló desde la nube. Recordaron la gloria que en el templo había circuido a Jesús y la voz de Dios que habló desde la nube. Ahora esa misma gloria se volvió a revelar y ya no sintieron temor por su maestro. Estaba bajo el cuidado de Dios. Un ángel poderoso había sido enviado para protegerlo. Nuevamente los discípulos cedieron en su cansancio al extraño estupor que los dominaba. Nuevamente Jesús los encontró durmiendo. Mirándolos tristemente, dijo: dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora,
y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Aún mientras decía estas palabras, oía los pasos de la turba que lo buscaba, y añadió: levantaos, vamos, he aquí se acerca el que me entrega. En Jesús no se veían huellas de su reciente agonía cuando se dirigió al encuentro de su traidor. Adelantándose a sus discípulos, dijo: ¿a quién buscáis? Contestaron: a Jesús Nazareno. Jesús respondió: yo soy. Mientras esas palabras eran pronunciadas, el ángel que acababa de servir a Jesús se puso entre él y la turba. Una luz divina iluminó el rostro del Salvador y le hizo sombra una figura como de paloma. En presencia de esta gloria divina, la turba homicida no pudo resistir un momento. Retrocedió tambaleándose. Sacerdotes, ancianos, soldados y aún Judas cayeron como muertos al suelo. El ángel se retiró y la luz se desvaneció. Jesús tuvo oportunidad de escapar, pero permaneció sereno y dueño de sí. Permaneció en pie como un ser glorificado en medio de esa banda endurecida. Ahora postrada e inerme a sus pies. Los discípulos miraban mudos de asombro y pavor. Pero la escena cambió rápidamente. La turba se levantó. Los soldados romanos, los sacerdotes y Judas se reunieron alrededor de Cristo. Parecían avergonzados de su debilidad y aún temerosos de que se les escapase. El Redentor volvió a preguntar: ¿a quién buscáis? Habían tenido evidencias de que el que estaba delante de ellos era el Hijo de Dios, pero no querían convencerse. A la pregunta: ¿a quién buscáis?, volvieron a contestar: a Jesús Nazareno. El Salvador les dijo entonces: os he dicho que yo soy, pues si me buscáis a mí, dejad ir a estos. Señalando a los discípulos, sabía cuán débil era la fe de ellos y trataba de escudarlos de la tentación y la prueba. Estaba listo para sacrificarse por ellos. El traidor Judas no se olvidó de la parte que debía desempeñar. Cuando la turba entró en el jardín, iba adelante, seguido de cerca por el sumo sacerdote. Había dado una señal a los perseguidores de Jesús, diciendo: al que yo besare, ese es, prendedlo. Ahora, fingiendo no tener parte con ellos, se acercó a Jesús, lo tomó de la mano como a un amigo familiar y diciendo: salve, maestro, lo besó repetidas veces, simulando llorar de simpatía por él en su peligro. Jesús le dijo: amigo, ¿a qué vienes? Su voz temblaba de pesar al añadir: Judas, ¿con un beso entregas al Hijo del Hombre? Esta súplica debiera haber despertado la conciencia del traidor y conmovido su obstinado corazón, pero le habían abandonado el honor, la fidelidad y la ternura humana. Se mostró audaz y desafiador, sin disposición a enternecerse. Se había entregado a Satanás y no tenía poder para resistirlo. Jesús
no rechazó el beso del traidor. La turba se envalentonó al ver a Judas tocar la persona de quien había sido glorificado ante sus ojos tan recientemente. Entonces se apoderaron de Jesús y procedieron a atar esas preciosas manos que siempre se habían dedicado a hacer el bien. Los discípulos habían pensado que su maestro no se dejaría prender, porque el mismo poder que había hecho caer como muertos a esos hombres podía dominarlos hasta que Jesús y sus compañeros escapasen. Se quedaron chasqueados e indignados al ver sacar las cuerdas para atar las manos de quien amaban. En su ira, Pedro sacó impulsivamente su espada y trató de defender a su maestro, pero no logró sino cortar una oreja del siervo del sumo sacerdote. Cuando Jesús vio lo que había hecho, liberó sus manos, aunque estaban sujetadas firmemente por los soldados romanos, y diciendo: «Basta ya, dejad». Tocó la oreja herida y ésta quedó inmediatamente sana. Dijo luego a Pedro: «Vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, a espada perecerán. ¿Acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Una legión en lugar de cada uno de los discípulos». Pero los discípulos se preguntaban: «Oh, ¿por qué no se salva a sí mismo y a nosotros?». Respondiendo a su pensamiento inexpresado, añadió: «¿Cómo entonces se cumplirían las escrituras de que es necesario que así se haga? La copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber?». La dignidad oficial de los líderes judíos no les había impedido unirse al perseguimiento de Jesús. Su arresto era un asunto demasiado importante para confiarlo a subordinados, así que los astutos sacerdotes y ancianos se habían unido a la policía del templo y a la turba para seguir a Judas hasta Getsemaní. ¡Qué compañía a la cual se habían unido esos dignatarios! Una turba ávida de excitación y armada con toda clase de instrumentos como para perseguir a una bestia salvaje. Volviéndose a los sacerdotes y ancianos, Cristo fijó sobre ellos su mirada escrutadora. Mientras viviesen, jamás se olvidarían de las palabras que pronunciara. Eran como agudas saetas del Todopoderoso. Con dignidad dijo: «Salisteis contra mí con espada y palos como contra un ladrón». Día tras día estaba sentado enseñando en el templo. Tuvisteis toda oportunidad de echarme mano y nada hicisteis. La noche se adapta mejor para vuestra obra. Ya ha llegado la hora de ustedes, cuando reinan las tinieblas. Los discípulos quedaron aterrorizados al ver que Jesús permitía que se lo prendiese y atase. Se ofendieron porque sufría esta humillación para sí y para ellos. No podían entender su conducta y lo inculpaban por someterse a la turba. En su indignación y temor, Pedro propuso que se salvasen a sí mismos. Siguiendo esta sugerencia, todos los discípulos, dejándolo, huyeron. Pero Cristo había predicho esta deserción.
había dicho: He aquí la hora viene, y ha venido ya, en que seréis esparcidos cada uno por su lado, y me dejaréis solo, mas no estoy solo, porque el Padre está conmigo.